es tiempo de revisar información económica, lo vamos a hacer a continuación. Hay una primera noticia que está causando escándalo e indignación en Chile. Se trata de la admisión que hizo el Banco Mundial de haber manipulado estadísticas o cifras de competitividad a través del cambio de metodología, y esto con motivaciones políticas, es decir, para desfavorecer al gobierno de Bachelet, quien por cierto se pronunció a través de Twitter. Gobierno de Túnez intenta amainar o aplacar protestas antigobierno que se han dado en los últimos días con extensión de ayudas sociales a familias necesitadas. Sin embargo, la gente dice, aquí no tenemos nada que celebrar a propósito del 7º aniversario del derrocamiento de Ben Ali, que coincide con estas protestas antigobierno. ¿Por qué la riqueza de nuestra región no es poca y solo llega a unos pocos, valga redundar? Tal vez en la evasión y elusión fiscales hallemos parte de la respuesta, hallemos parte de la solución a este problema. Es tema de expediente, visto nuestros titulares, comencemos a desarrollar. Hay polémica en Chile porque el economista en jefe del Banco Mundial, Paul Romer, admitió en reciente entrevista que el organismo financiero internacional manipuló adrede cifras de competitividad empresarial para desfavorecer electoralmente a la presidenta saliente Michelle Bachelet. Tenemos la ampliación en esta nota que sigue. El propio economista en jefe, Paul Romer, reconoció en una entrevista concedida de Wall Street Journal que el ranking fue sistemáticamente deteriorado, cambiando de manera injusta y engañosa, según sus palabras. La metodología de medición del Doing Business para mostrar un indicador más bajo e instalar la idea de deterioro del entorno empresarial chileno, mientras constantemente subía durante el gobierno de Sebastián Piñera. El Doing Business es uno de los informes más publicitados por el Banco Mundial, que clasifica a los países de todo el mundo por la competitividad de su entorno empresarial en 190 países. Puntualmente, en Chile bajó constantemente en el primer mandato de Bachelet, subió en el gobierno de Sebastián Piñera y volvió a bajar cuando la Médico volvió al poder. En estos 12 años, Chile ha fluctuado entre el puesto 25 y el 57, una volatilidad considerable. Ante ello, el ministro de Economía del gobierno saliente, Jorge Rodríguez Grossi, responsabilizó de la alteración al economista Augusto López Claros, quien habría sido el encargado de la elaboración del informe y quien además, según medios chilenos, es muy cercano al exministro secretario general de la presidencia de Piñera, Cristian Larroulet, y del exministro de Hacienda, Felipe Larraín, así como también tendría conexiones con los excontroladores de Penta, empresa cuyo dueño también es conocido como íntimo de Piñera y fue denunciado en 2014 por haber defraudado al fisco por una cifra que está entre 260 y 660 millones de pesos. Así las cosas, vemos cómo aplica fielmente en este caso el célebre axioma jurídico que señala que a confesión de partes, relevo de pruebas, y con ello queda más que demostrado por qué hay un manto de escepticismo y falta de credibilidad sobre estos organismos financieros nacidos a raíz del acuerdo de Bretton Woods una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Hechos de este tipo evidencian que estos organismos hacen parte de la hegemonía del capitalismo financiero estadounidense a costa de la asfixia económica, recortes y pérdida de soberanía en los países a los cuales someten. Presidenta saliente Michelle Bachelet se pronunció al respecto a través de su cuenta en Twitter, @mbachelet. Abrimos comillas, dada la gravedad de lo sucedido, como gobierno solicitaremos formalmente al Banco Mundial una completa investigación. Los rankings que administran las instituciones internacionales deben ser confiables, ya que impactan en la inversión y desarrollo de los países. En un segundo tuit escribió, muy preocupante lo ocurrido con el ranking de competitividad del Banco Mundial. Más allá del impacto negativo en la ubicación de Chile, la alteración daña la credibilidad de una institución que debe contar con la confianza de la comunidad internacional. A través de estos dos mensajes publicados en la red, se pronunció inicialmente la mandataria saliente. Hablemos de Argentina.
Los ricos y la banca siempre ganan, pase lo que pase en esta Argentina de Mauricio Macri. El informe mensual entregado por el Banco Central de la República Argentina revela que las entidades financieras registraron ganancias por encima de los 5.752 millones de pesos en noviembre, con un aumento de 18,4% respecto al mismo mes del año inmediatamente anterior. Mientras sumaron ganancias por 77.309 millones de pesos durante los primeros meses de 2017, con un alza de 14%, es decir, en la primera parte del año 14% más de ganancia y ya al final 18% más. Es decir, siempre ganó la banca. Los beneficios bancarios subieron incluso por encima de la devaluación y reportaron importantes retornos en moneda extranjera. Asimismo, en noviembre pasado, las ganancias en moneda dura subieron casi en 10 puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2017. Al tiempo que los ingresos por comisiones bancarias y el cobro de intereses de los préstamos fueron algunos de los rubros más rentables, así como las ganancias en dólares que crecieron casi 20%. Y corrijo el año respecto a igual mes de 2016, porque evidentemente la comparativa es entre 2017 y el año que le antecede. En Perú, el empleo formal sigue a la baja, mientras la precariedad laboral aumenta exactamente a 73%. Según el decano del Colegio de Sociólogos del Perú, Roberto Rodríguez Rabanal, en entrevista concedida a Xinhua, alertó o dijo que esta cifra representa uno de los índices más altos de América Latina y evidencia la realidad de millones de peruanos que han tenido que generar sus propios empleos, que han tenido que crear de manera ingeniosa distintas formas de intercambio o distintas formas de negocio familiar en las puertas de sus casas o en las calles como una forma de subsistencia, y esto alude a informalidad, ¿cierto? Asimismo, el experto dijo que los constantes fracasos para llevar a la formalización del trabajo radican en que no existe un verdadero plan que tome en cuenta a esta población que vive de la informalidad, que vive de estos trabajos improvisados e inestables sobre todo, mientras se alude a los supuestos beneficios macroeconómicos de dinamismo de la producción y del comercio que derivarían de la economía informal. Durante 2017, por cada 300.000 puestos de trabajo formales, se crearon 400.000 dentro del mundo de la economía informal. Y en México no solo crece la violencia, también la pobreza. En Chiapas, por ejemplo, 77,1% vive en esta situación. Un estudio entregado por la Facultad de Economía de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, determina que en las últimas 3 décadas la pérdida acumulada del poder adquisitivo de un trabajador mexicano es de 80,8%. En 30 años ese es el acumulado. La gente alega que la escalada de precios, que es lo que precisamente afecta o merma el poder de compra, la capacidad adquisitiva, fue más fuerte este 2017 y las políticas de Enrique Peña Nieto son insuficientes y con fines meramente electorales. Bueno, hasta el momento podemos decir que han llegado programas a sustentar esta situación, a bajar quizás algunos índices, pero que sin embargo no lo han arreglado todo, que aún se necesita más apoyos para precisamente poder ir bajando las situaciones y los índices de pobreza. El problema no es la cantidad de gente que está en los programas, sino la forma en cómo el Estado utiliza estos programas para tenerlos como botín político. Si separamos estos programas de la política y los aplicamos como Estado para beneficio del ciudadano, pueden ser un éxito. En Venezuela hay 2 hechos noticiosos que están marcando durante esta jornada la agenda informativa. El primero de ellos lo encontramos en este tuit que vamos a compartir a continuación. En esta información, mejor dicho, el presidente de la República, Nicolás Maduro, presenta durante este lunes 15 de enero su mensaje anual a la nación ante la Asamblea Nacional Constituyente. El objetivo es rendir memoria y cuenta del año o del ejercicio fiscal inmediatamente anterior. Más que tuit, ese titular con esa fotografía. Lo hará luego de que el órgano plenipotenciario y soberano hiciese formalmente la invitación al jefe de Estado venezolano. Punto para recordar es que la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, está en situación de desacato judicial, por lo cual se ha propuesto al Ejecutivo que haga su memoria y cuenta este año
ante la Asamblea Nacional Constituyente y no ante el Tribunal Supremo de Justicia, como se hizo en años anteriores, en los cuales también el Parlamento estaba en esta situación de desacato. Y el otro hecho noticioso que marca la agenda venezolana es que este lunes se lleva a cabo el primer encuentro de mineros de criptomonedas que ha sido convocado por esta institución que rige la materia, es el Observatorio Venezolano de Blockchain. La convocatoria, allí la vemos en pantalla, a todos los mineros de criptomonedas para la conformación de mesas de trabajo este lunes 15 de enero en la sede del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología y Educación Universitaria. Allí está entonces la invitación o la convocatoria para esta actividad que, como decíamos, marca la jornada de lunes. Y ahora revisemos precios de petróleo. 3 indicadores como siempre. Brent promedió $68,54 por barril. Allí tenemos el primer precio, vamos a mostrarlo. La subida es de $1,20. El precio OPEP, $66,54 por tonel. La subida es de $1,40. Y el petróleo venezolano está cotizando en 393,23 yuanes por barril. Así cerraba la semana pasada. Recuerden que los precios se publican semanalmente, o la actualización, mejor dicho, porque el precio siempre está allí permanente en el portal de la estatal petrolera PDVSA, y la subida es de casi 10 yuanes respecto a la semana anterior. Que así tenemos entonces los referentes, los precios petroleros. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de Túnez, que tuvo un fin de semana de nuevas movilizaciones. Sigan las protestas antigobierno que coinciden con el 7º aniversario del derrocamiento de Ben Ali. La gente dice que no tiene nada que celebrar y el gobierno ha aprobado para amainar estas protestas una extensión de ayudas sociales. Lo revisamos a la vuelta. En Rusia, inversores privados adquirieron por primera vez una estación eléctrica para minar criptomonedas. Las fuentes indicaron que se trata de Gubakinskaya Energetskaya Kompanija, perteneciente antes a la empresa privada Tiflux Group de Víctor Vekselberg. Sin embargo, diversos medios locales dicen que en realidad fue adquirida por Alexei Kolesnik, antiguo jefe del Comité de Recursos Naturales en el ministerio correspondiente para Tartaristán, quien a finales de diciembre encabezó UJEK. Kolesnik confirmó a Kommersant que no planea dedicarse a criptomonedas antes de que la regulación correspondiente esté fijada en la legislación rusa, cuyo proyecto de ley fue presentado el pasado 28 de diciembre y se espera que por orden del presidente Vladimir Putin sea presentada en el primer semestre de 2018. La Asociación Nacional de Finanzas de Internet de China advirtió sobre los riesgos derivados de las llamadas ofertas iniciales de minería de criptomonedas y dijo que son una forma de enmascarar captaciones de fondos en forma de moneda digital, una práctica que está completamente prohibida en el país. Las ofertas iniciales de minería se originaron en China para permitir a las compañías vender equipos mineros destinados a generar una criptomoneda o ficha particular y recompensar por ello a los contribuyentes. Este modelo se hizo popular luego de que las autoridades reguladoras financieras, incluido el Banco Central, prohibieran las ofertas iniciales de moneda en septiembre. El gobierno chino ha endurecido la normativa sobre las Bitcoin y otras criptomonedas digitales, bloqueando su conversión y comercio para controlar los riesgos financieros. Se complica la renegociación del TLCAN y al parecer no habrá acuerdo reestructurado o esa llamada modernización o actualización antes de las elecciones federales de julio en México. Mientras General Motors dice estar optimista, el acuerdo sobrevivirá, afirman los directivos, y asegura la planta que está radicada en México que seguirá fabricando vehículos, en especial camionetas.
Escuchen los detalles. La obtención de un nuevo acuerdo antes de los comicios habría favorecido al presidente Enrique Peña Nieto, evidentemente porque tendría un logro que endilgarle en campaña electoral al gobernante PRI y a su candidato José Antonio Meade. No obstante, Donald Trump dijo a The Wall Street Journal que será un poco difícil negociar en medio de unas elecciones, por lo cual la cuestión quedará aplazada o postergada. Reglas de origen o contenido nacional y regional, solución de controversias y déficit comercial siguen siendo los puntos más escabrosos, más intrincados o complejos de dirimir entre las partes. Se dice que de 30 capítulos, solo 10 están próximos a cerrar con acuerdos. Entre los días 23 y 27 de enero próximos será la sexta ronda en Montreal, Canadá, y en febrero vuelven las delegaciones a Ciudad de México para dar vida a la séptima ronda. Recuerden que esta renegociación es así, rotativa, va rotando de escenario. Entre el panorama a evaluar o entre los panoramas a evaluar también está la posibilidad de que no haya acuerdo hasta las elecciones de noviembre en Estados Unidos incluso. Y también dependerá el proceso de quién gane en México, porque con un Manuel López Obrador victorioso, Trump seguramente no querrá pulsear. Todo está allí en veremos. Hará falta seguirle el paso a estos acontecimientos. Y a pesar de toda la campaña anticatalana que se ha emprendido desde el gobierno del Reino de España y desde los principales centros económicos y financieros del mundo, la economía catalana ciertamente crecerá más que la española durante el primer trimestre de este 2018. Esto está contenido en el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Española, que eleva hasta 0,83% el crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto catalán, para los 3 primeros meses de este 2018. Hablamos de 6 centésimas más del 0,77% que se calcula para todo el Estado. El organismo destaca que los últimos datos coyunturales reflejan una ligera aceleración en el ritmo de avance de la economía, principalmente por la aportación de la demanda nacional, que ha sido mayor, junto con el mantenimiento de la contribución positiva, aunque más moderada, de la demanda externa. Y así parece que seguirá durante estos primeros meses del año. Y lo que decíamos de Túnez, en medio de un duro dispositivo de seguridad, continúan las protestas antigubernamentales y en rechazo a la austeridad propuesta en el presupuesto 2018. Esta crisis política, estas movilizaciones coincidieron exactamente ayer, 14 de enero, con el 7º aniversario del derrocamiento, de Ben Ali. La celebración tuvo como punto neurálgico la avenida Bourguiba de la capital tunecina. Hay quienes decían, acá no tenemos nada para celebrar, es decir, hay quienes salieron a las calles, pero para manifestar en medio de ese festejo su rechazo al gobierno una vez más. El eco de los lemas cantados por las multitudes que se alzaron al comienzo de la revolución hace 7 años todavía se puede escuchar aquí y allá. Sus demandas, el derecho al trabajo, el derecho al desarrollo, el derecho a la libertad y el derecho a vivir en dignidad. Este gobierno fue elegido por 1 año, 2 años, 3, 4. Ahora está al final de su mandato. ¿Y qué tiene que mostrar este gobierno a la gente? Aumentos de precios. La solución más fácil que tiene el gobierno se trata de subir los precios. ¿Cuál es el resultado? La cesta está vacía. Convocadas por la plataforma Fech Nastaneo, o ¿A qué esperamos?, en español, generaron varias reuniones políticas y finalmente el gobierno anunció el sábado un aumento de las ayudas a familias necesitadas desde los 150 dinares, equivalentes a 50 euros, a máximo 210 dinares o lo que es igual 70 euros en función de la unidad familiar. Se calcula que esta medida beneficiará a 120.000 familias, que necesitará esta decisión además de una erogación de 70 millones de dinares o 23,5 millones de euros. Además, el gobierno se comprometió a avalar a unas 500.000 familias con ingresos bajos o inestables para que puedan recibir un préstamo hipotecario y así puedan acceder a una vivienda digna. Seguidamente planteamos una pregunta antes de ir a la pausa como abreboca para nuestro expediente. ¿Por qué, si esta región tiene mucha riqueza, esta está en manos de unos pocos? Tal vez podamos hallar parte de la respuesta en 2 palabras claves: evasión y elusión. A la vuelta a nuestro expediente.
¿Por qué el negocio del siglo? La evasión fiscal se ha convertido en una práctica cada vez más recurrente y esto porque los sistemas fiscales así se lo permiten a las empresas, a los dueños de empresas. Eluden o evaden miles de millones de dólares en impuestos dentro de los márgenes de la ley. Eso es lo preocupante y son parte de los privilegios que tienen y que usan para mantener sus cuantiosos ingresos y todo su poder económico. Sin dudas, el negocio del siglo. Por allí comenzamos. Hace unos meses, un informe de la organización Oxfam dejaba a la luz una escandalosa revelación. Las 50 mayores empresas estadounidenses utilizaron una red oculta y opaca de 1.751 filiales declaradas en paraísos fiscales para ocultar 1.6 billones de dólares offshore. Estas mismas 50 empresas gastaron cerca de 2.500 millones de dólares en actividades de lobby, lo que representa alrededor de 46 millones de dólares por cada miembro del Congreso. A su vez, esto significa que por cada dólar que invirtieron para hacer lobby en materia fiscal, recibieron $1.200 en exenciones fiscales. 5 empresas, General Electric, Verizon Communications, Comcast, AT&T y ExxonMobil, fueron las que más gastaron en actividades de lobby a nivel de fiscalidad federal, lo que equivale al 25% de todo el lobby fiscal de las 50 mayores empresas. A pesar de que estas obtuvieron más de 4.2 billones de dólares de beneficios en global, utilizaron paraísos fiscales para reducir sus tipos impositivos efectivos a tan solo el 25,9%. 8 de esas 50 empresas pertenecen a 4 o más de estos grupos que presionan para conseguir rebajas fiscales. Walmart se encuentra a la cabeza. Evasión y elusión fiscales son un problema que han cobrado protagonismo en la opinión pública en los últimos años. Por ejemplo, los Panama Papers en 2016 y los Paradise Papers en 2017 eran documentos que permitían que esto se posicionara en la opinión pública. Revelan nombres de personas como Mauricio Macri, Juan Manuel Santos e incluso Sebastián Piñera, para hablar de 3 presidentes latinoamericanos, identidades que se han dedicado a esquivar el pago de impuestos. Queremos revisar algunos números derivados de esta práctica en los países de nuestra región. Los países en desarrollo pierden alrededor de 100.000 millones de dólares anuales por la evasión y elusión fiscal de grandes empresas a través de paraísos fiscales, según Intermon Oxfam. La pérdida estimada de los países en desarrollo por el uso de incentivos fiscales a las grandes empresas es de otros 138.000 millones de dólares anuales. La inversión mundial hacia paraísos fiscales aumentó 45% entre 2008 y 2016, drenando recursos nacionales y eludiendo masivamente el pago de impuestos. A pesar de que entre 2007 y 2014 los beneficios de las grandes transnacionales se han triplicado, su contribución tributaria ha caído, pasando del 3,6% del Producto Interno Bruto en 2007 al 2,8% en 2014, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Y algo que no se puede ocultar es que en nuestro mundo la riqueza no es escasa, lo que planteábamos al principio. Por ejemplo, a lo largo de los últimos 30 años, el tamaño de la economía mundial se ha quintuplicado. Alcanza los casi 78 billones de dólares en 2017. Evasión y elusión fiscales es lo que hace que tanto dinero esté en manos de unos pocos. Aún así, la brecha entre ricos y pobres continúa agrandándose. Las fortunas de las personas más adineradas aumentan enormemente, mientras que la escasa riqueza que poseen las personas más pobres disminuye. Desde 2015, el 1% de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante. Actualmente, tan solo 8 hombres poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Esta crisis de desigualdad extrema se está agravando como resultado de unos niveles sin precedentes de evasión y elusión fiscal. Mientras millones de personas en todo el mundo viven sumidas en la pobreza, las empresas y las personas más ricas se aprovechan de la opacidad de los paraísos fiscales para seguir eludiendo el pago de los impuestos que les corresponden, privando a los países más pobres de fondos necesarios para proporcionar servicios sociales básicos. Y el impacto es aún más devastador en los países más pobres. La elusión y elusión fiscal por parte de las grandes multinacionales priva a estos países de al menos 100.000 millones de dólares cada año en ingresos fiscales, dinero suficiente para escolarizar a 124 millones de niños y niñas y evitar la muerte de cerca de 8 millones de madres, bebés, niños y niñas cada año.
Se estima que el uso de paraísos fiscales por parte de los más ricos supone pérdidas por valor de 14.000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales para los países africanos. Fondos suficientes para financiar servicios sanitarios que podrían salvar la vida de 4 millones de niños y niñas y además contratar a los profesores y profesoras necesarios para escolarizar a todos los niños y niñas del continente.